para eso tomamos contacto ya con el vicepresidente del Partido Socialista, Camilo Escalona. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo. Gusto saludarlo, buenas noches. Muy buenas noches. Me imagino que estaba viendo la nota que estábamos dando al respecto de la reforma. No viendo, pero escuchando con atención. Escuchando con atención. ¿A usted qué le parece? Porque la CPC ya sacó un comunicado, dijo que esto era peor incluso que lo que salió anteriormente de la Cámara de Diputados. Se supone que el gobierno logró limar asperezas, diferencias entre los partidos miembros de la nueva mayoría, pero aún así hay voces que indican lo contrario y que esto podría ser una discusión a largo plazo. Cuando además, y esto de esta forma termino la introducción, estamos en presencia de las peores cifras del gobierno, de la presidencia, de los partidos políticos no conocidas anteriormente. Mire, yo este debate lo he escuchado ya varias veces. Lo escuché el año 90, cuando se planteó por primera vez restablecer los derechos laborales que habían sido conculcados por el plan laboral aplicado por allá por el año 80, 81, las llamadas modernizaciones de la dictadura. Lo volví a escuchar cuando el presidente Frei presentó un paquete de modificaciones. Estábamos en minoría en el Senado por los designados y se cayó. Eso fue por el 97, 98. Se volvió de nuevo a escuchar esto mismo con Lagos a mediados de su gobierno. Cuando fue el multirut, discusión muy áspera en que la derecha fue al Tribunal Constitucional y echó abajo un proyecto que se había aprobado. Volvimos a tener la misma discusión. Yo recuerdo en ese tiempo que tuvimos una áspera polémica con Andrea Alamán, al cual escuché ahora nuevamente decir que esto era como un moño de vieja, con permiso de las señoras y de las damas que utilizan moños. Yo la verdad creo que no son comparables una cosa con la otra, porque acá lo que hay es el restablecimiento de derechos. Esta no es una discusión, como muy bien dijo el ministro de Hacienda, este no es un marcador en el tablero de fútbol. No es ni 2-1, ni 3-2, ni 4-0, no. Lo que hay acá es el ejercicio del derecho a la negociación colectiva. Eso es un bien social que va en beneficio, naturalmente, en primerísimo lugar de los trabajadores, pero también del empresariado, porque esto va a permitir restablecer el equilibrio en las relaciones laborales, que lamentable y desafortunadamente se perdió por allá por los años 80. No solo fue la herencia de la dictadura la represión al movimiento sindical, sino que también fueron estas disposiciones leoninas que se impusieron cuando no había parlamento. Este es un pequeño detalle que se olvida en el alegato de quiénes son nuestros contradictores. Todo este andamiaje que se aprobó fue posible de aprobarse única y exclusivamente porque no había debate democrático, porque no había parlamento, porque los que legislaban eran solamente 4 personas y en consecuencia fue una imposición. Y lo que está ocurriendo ahora es que en una tarea larga, a veces más larga de lo que hubiese sido conveniente que ocurriera, se están restableciendo derechos que al final le van a hacer bien al país en su conjunto. Acá lo que va a haber es la posibilidad que los trabajadores puedan estar en una mejor condición. Pero las leyes por sí solas no resuelven las cosas de manera automática. Lo que aquí tiene que ocurrir es que los trabajadores sientan que recuperan derechos para que los puedan expresar en el fortalecimiento de sus organizaciones de base y en una negociación colectiva que les dé mejores condiciones laborales en el seno de las empresas. Sí, a propósito, usted hacía alusión al senador Alamán, que presentó hoy indicaciones de parte de su sector también, más de 100 lo señalaba, y ahí decía que estas indicaciones, las que ellos presentaban, estaban guiadas por la sensatez, poniéndolo en contrario a las ideologías que son las que representarían las presentadas por el gobierno. Y en este sentido los empresarios dicen también que en este actual clima económico esto podría echar a perder aún más las cosas. ¿Y para qué hablar del consenso político que algunos apuntaban debía existir para revertir las malas cifras del gobierno en este momento? Pero mire, la posibilidad de la reactivación económica tiene que ver con una voluntad, la decisión de invertir. Y eso es una vía, una ruta que va paralela a esta discusión. Naturalmente que no me parece a mí que sea una cortesía de Andrea Alamán señalar que estas disposiciones están guiadas por la insensatez,
Porque no tiene sentido, porque ¿qué ocurriría si yo respondo con otra acusación de semejante naturaleza? No sacaríamos nada. No, muchas veces el debate de fondo se oscurece por estas descalificaciones mutuas. No me interesa llegar a ese punto, a lo menos en esta oportunidad. Sí, hablemos puntualmente. Es conocido que yo tengo una buena relación política con Andrea Lamán, pero en este punto siempre hemos discrepado. Porque lamentablemente asume el rol que hoy ha asumido, que es el vocero en el Senado del sector empresarial que está contra la reforma, no de todo el empresariado. Porque hay que también tomar nota que hay muchas personas gravitantes en el seno del empresariado que consideran que estos cambios son necesarios de hacer. Porque de lo contrario siempre, eternamente, vamos a estar en esta situación en que el país se fractura sobre la base de personas que no pueden ejercer derechos que son reconocidos hoy en la legislación internacional, como es el derecho a la negociación colectiva, que naturalmente necesita el ejercicio del derecho de huelga cuando aquello no es posible, porque este ha sido reconocido de manera universal. Sí, señor Escalona. Nosotros no podemos pretender que Chile sea un país que todavía está por allá por la Edad Media. Sí, la humanidad ya avanzó demasiado como para que sigamos en una situación de tanto atraso del punto de vista de los derechos que tienen las personas. Bueno, a propósito del atraso, algunos señalaban que en ningún país de la OCDE no se permite el reemplazo en huelga, por ejemplo, que es uno de los puntos más discutidos. ¿Usted cree que, por ejemplo, en este mismo punto y la titularidad sindical, no es necesario hacer ningún tipo de modificación a lo presentado anteriormente y, bueno, ratificado ahora en las indicaciones presentadas por el gobierno? Mire, como ya le señalé, acá ha habido un trabajo parlamentario de largos meses, de muchos meses, de infinita cantidad de horas dedicadas a este esfuerzo. Pero no es solo los últimos meses. Aquí estamos hablando de más de un cuarto de siglo en que este tema está pendiente. Aquí hay una etapa del país que se está cerrando. ¿Sabe lo que está ocurriendo acá? Se está superando el plan laboral de Pinochet. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, hay un grupo de personas que está irritada. Pero yo les solicitaría que piensen en el bien del país. Piensen en que es bueno que pueda existir para la paz social una negociación laboral en que los trabajadores no sean siempre los que pierden, o que prácticamente que en todos los casos la negociación laboral queda en cero. Alguna vez también esa negociación colectiva debe dar frutos a los trabajadores, lo que no va a significar el quiebre de las empresas, no va a conducir a ningún caos económico. Ese lenguaje apocalíptico que están utilizando en contra de esta reforma laboral, yo creo que está fuera de contexto completamente. Incluso de lo que usted me señala, de las dificultades económicas que está viviendo el país, para poder superar la situación que estamos viviendo, lo que se necesita es inversión. Y el Ejecutivo ha señalado que todo lo que sea necesario para que el empresariado pueda invertir, desde el punto de vista de las garantías que debe tener, naturalmente que el gobierno está dispuesto a darlas, desde el punto de vista de las prerrogativas del gobierno, no desde el punto de vista de negar derechos universales como son los que hoy día están en discusión en el Senado de la República. Sí, señor Escalona, lo quiero llevar a otro tema. Hoy se produce la primera formalización de personas vinculadas a la nueva mayoría, hasta Giorgio Martelli y otras 3 personas más, pero llega en este mismo momento que estábamos describiendo anteriormente, que es el momento político que vive la nueva mayoría, la presidenta especialmente. Ahora, lo peor de esto es que podría seguir adelante, lo dice Sabás Chaguano, entrevistado en el día de hoy, con otros políticos y representantes también de la nueva mayoría, y convertirse en un goteo que no sea bueno, efectivamente, como para tratar de revertir cifras de apoyo al gobierno. Mire, yo no sé si será un goteo o un chorro, no sé, porque esa información solo la tiene el fiscal nacional, que al mismo tiempo es el fiscal que lleva la causa. Sí, si es goteo es una verdadera tortura china, a eso me refería. Porque va a ser muy... Mire, yo no sé. Lo que sí sé es que la justicia tiene que actuar. Cada persona que actuó mal tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde. Independientemente de la responsabilidad que tenga, independientemente del lugar que ocupe, independientemente del parentesco que tenga.
acá la justicia debe ser igual para todos. Fíjese, yo no soy de esa frase tan fuerte que dice que caiga quien caiga. Yo lo único que digo, aquí todos tienen que asumir la responsabilidad que les corresponde. Y yo felicito al fiscal nacional por el esfuerzo que está haciendo. Y creo que es motivo de orgullo para la democracia chilena. Hoy día estamos viviendo días que son complejos para la democracia porque hay un desprestigio de las instituciones, hay un descrédito del sistema político. Yo creo que este es un buen camino para recuperar el prestigio de las instituciones. Los que actuaron mal tienen que responder. Ahora, en relación a eso, a quienes podrían ser formalizados posteriormente, ya se habla de Fulvio Rossi, el senador Rossi, que además está hoy día criticado por los 67 millones que recibe la corporación Casa Abierta que él dirige, y además de la denuncia que tiene que ver con usar las mismas sedes parlamentarias para esa misma corporación, pero de recibir dinero de Soquimich directamente. En ese caso, como miembro del mismo partido, ¿a usted qué le parece este tipo de situaciones? Con lo que usted me señalaba anteriormente, el ir conociéndose y transparentándose ante la ciudadanía. Mire, yo señalé 3 o 4 veces mi opinión sobre la situación del senador Rossi. No creo necesario repetirla. ¿Sabe por qué? Porque salió en 2 medios de publicación nacional un trascendido de, entre comillas, amigos del senador Rossi, que señalan que yo estaría interesado en ir a Tarapacá a disputarle la senaturía. Quiero desmentir enfáticamente esa afirmación. Me parece una canallada en realidad esa filtración. Yo, en lo personal, le quiero manifestar que no seré candidato en la región de Tarapacá. No corresponde que lo sea. Tengo el mayor cariño, el mayor aprecio por esa región, pero no la conozco. No estoy en condiciones de representarla. De manera que ese infundio lo quiero desmentir enfáticamente. Ahora, respecto de lo que el senador Rossi haya hecho, tiene que responder ante los tribunales de justicia. Así con cada uno de los políticos pertenecientes a su partido o a la nueva mayoría que vayan apareciendo en este tipo de casos, eventualmente. Sean personas con partido o sin partido, ¿no? Yo quiero ser muy enfático en esto. Hay que recuperar el prestigio de la institucionalidad. Y sobre eso quisiera, si usted me permite, decir 2 cosas. 1, he leído un artículo de Jorge Navarrete, publicado ayer, también en la prensa nacional, en la que señala que le parece que es una locura, enteramente inaceptable, el rumor que ha sido hecho en diferentes círculos respecto a que se prepararía una especie de golpe contra la Presidenta de la República buscando inhabilitarla para que no continúe cumpliendo sus funciones. Yo quiero ser enfático en esto. Los demócratas chilenos, una vez más, tenemos que unirnos para rechazar y derrotar cualquier intento de alterar la estabilidad democrática del país, que incluye a esos rumores que también son una canallada. Y en segundo lugar, quisiera manifestarle que la recuperación del prestigio de la democracia chilena está dada porque las malas prácticas sean enfrentadas con rigor y que en consecuencia la ciudadanía pueda tener la completa seguridad de que las personas que están en política no es para llenarse los bolsillos, es por una voluntad de poder trabajar por el país. Y de ese punto de vista yo no tengo ninguna duda que la persona que actuó mal tiene que ir a los tribunales y responder. Señor Escalona, yo le quiero preguntar respecto a lo que usted está señalando para dejarlo absolutamente claro. ¿De dónde vienen esos rumores de que se buscaría interrumpir el periodo de Michelle Bachelet, solo de la oposición, desde dentro de la nueva mayoría? ¿Y a qué apuntamos específicamente? Lo dice el destacado columnista, don Jorge Navarrete, ayer en su columna en un diario de circulación nacional. Sí, en el sentido de que se ha hecho circular el rumor por círculos anónimos, que son siempre los que se esconden en la sombra, que han hecho circular esta especie. Yo, desde el primer momento que escuché una idea semejante, que lamento que lo haya manifestado una persona con la que yo pienso distinto, pero que me parece que aporta al debate político nacional, que es el columnista Patricio Navia. Él ya señaló hace algunos meses atrás que se podía generar una situación semejante. Yo quiero ser enfático en señalar, nosotros tenemos una democracia sólida, tenemos un país que logró resolver ni más ni menos que el tránsito de la dictadura a la democracia sobre la base de una fuerte estabilidad institucional. Eso es lo que nos ha permitido avanzar.
A pesar de todos los defectos que tiene nuestra democracia, logramos hacer crecer en el doble el Producto Nacional en cerca de 20 años, cuestión que ningún otro país de América Latina ha logrado hacer. Logramos enfrentar desafíos muy difíciles. Hay decenas de criminales que violaron los derechos humanos, que están en la cárcel, que están cumpliendo sus condenas, independientemente de que a muchas personas les violenta que estén en el penal de Punta Peuco. Yo le quiero afirmar que la democracia chilena logró avanzar independientemente de sus efectos. Sí, señor Escalona. Eso está directamente relacionado con su fortaleza institucional y eso significa respetar el ejercicio que tuvo la soberanía popular que eligió a la Presidenta de la República por un periodo presidencial de 4 años. Sí, paralelamente a eso sí, se ha planteado por parte de algunos sectores de la oposición la necesidad de crear un consenso, efectivamente un pacto de gobierno, y se hace alusión a lo que se hizo precisamente ya en los años finales de la dictadura. Un consenso, nosotros nunca participamos de ningún consenso con la dictadura. Yo le voy a decir que, mire, yo... el acuerdo nacional, señor Escalona. El acuerdo nacional contra la dictadura. Así es. Pero para entrar claro, ya a la democracia. Es completamente diferente. Sí. Mire, yo le puedo decir de que mientras más amplios sean los acuerdos, mejor. Pero eso significa que abramos nuestra mente a lo que piensa el otro. Yo he sido criticado muchas veces porque he dado opiniones diferentes a lo que han sido propuestas de mi gobierno, el que respaldo con fortaleza y de manera leal. Por ejemplo, yo pensaba de que la reforma educacional comenzara por la educación pública. El gobierno tomó otra decisión, comenzó por la educación particular subvencionada. Eso no modifica mi lealtad al gobierno. Pero así como nosotros tenemos opiniones y así como tenemos un intercambio de ideas entre nosotros, también esperamos que alguna vez la oposición pueda tener una mínima apertura de ideas. Hemos conversado al comienzo de esta entrevista del tema laboral, pero la oposición está repitiendo exactamente su misma posición de los últimos 35 años. La derecha en esto no ha cambiado, pero ni una coma. Ocurre que todo lo que sea de ejercer un derecho que es reconocido universalmente, lo ve como algo que va a afectar el desarrollo económico del país. Cuando naciones que la propia derecha pone como ejemplo para nosotros, sí tienen el reconocimiento de estos derechos que ellos en Chile quieren negar. Entonces, para que tengamos un acuerdo nacional, tenemos que tener la capacidad de apertura mental, el conjunto de los actores políticos. No se entienda que el acuerdo nacional significa que el gobierno tenga que conceder lo que la derecha le exige. El acuerdo nacional significa abrir la mente a un diálogo que sea eficaz, en que se reconozca la diversidad. Eso no es imposible. Le voy a poner un ejemplo que pasó la semana pasada. Es que se nos va el tiempo. Independientemente de las posiciones distintas que habían, se votó unánimemente en la Cámara de Diputados por aprobar el proyecto de carrera docente. Y nadie tuvo que renunciar a sus posiciones. Pero sí hubo una mínima apertura mental para aprobar la propuesta del Ejecutivo. Entonces, hagamos un diálogo que reconozca la diversidad, pero que no pretenda tener el país amarrado a la herencia de hace 35 años. Señor Escalona, le quiero agradecer, por supuesto, por esta entrevista, por conversar nuevamente con nosotros. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.